Bienvenidos a Canker Podcast. Hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. En el episodio de hoy platicaremos de uno de los temas más importantes en la oncología y de donde parte pues todo lo que hacemos en el día a día, que es el diagnóstico. Sí, el día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Luis Iván Pozos. Él es patólogo, después hizo oncopato, hizo medicina en Los Tecos, ¿no? De la Autónoma. Después hizo patología en el civil y te fuiste a Inincán a hacer patología, ¿no? Oncológica, así es. Sí, oye, yo te digo Pozos. Claro, ya sabes, te cuates. Claro. Pero doctor, oye Luis, platícanos más o menos qué tienes que hacer, para ser patólogo, cuál es el camino, cuánto dura, para poder ser un patólogo, ¿no? Y que nos digas un poquito de qué es lo que haces. Ok, correcto, excelente. Pues bueno, lo que uno tiene que hacer para ser patólogo es cursar obviamente los primeros 6 años de medicina, ya sea los primeros 4 de teoría, el servicio, el internado. Después, obviamente, como todo médico especialista, hacer el examen nacional para especializarse justamente en anatomía patológica. Posterior a eso, dependiendo del estado en el que nos encontremos, la especialidad es de 3 a 4 años. 4 años en el norte, en Monterrey, 3 años en la mayoría de los demás estados. A partir de eso, de terminar patología, ya hay algunos cursos de alta especialidad o subespecialidades, dependiendo de la duración de cada uno de los cursos. En el caso de patología oncológica, es un curso de alta especialidad que dura 1 año. En este caso, pues me fui a la Ciudad de México, al INCAN, justamente al Instituto Nacional de Cancerología, para hacer este curso. Muy bien, pues a veces, lo mencionamos muy comúnmente, ¿no? Digo, que la biopsia, que el diagnóstico, que el patólogo, pues el especialista, pues de hacer el diagnóstico del cáncer, siempre hemos dicho que es con biopsia, ¿no? Es con el análisis del tejido. Algunos casos ya sabíamos que algunos tumores no los biopsiamos, los quitamos, pero al final el que da el reporte y el diagnóstico, pues es patología, ¿no? Que son nuestra herramienta, nuestro brazo derecho, que muchas veces, al menos en cirugía, pues están tras bambalinas, ¿no? O sea, muchos no saben quién hace el diagnóstico al final, pero la realidad es que son ustedes, ¿no? Es correcto. De hecho, yo creo que mucha gente que no tiene tanto conocimiento de medicina probablemente piensa que cuando van a analizar el estudio, lo mandan a alguna máquina, ¿no? Que emite un reporte. Todavía no. Hasta el momento todavía no, pero hay un patólogo por detrás también que es el que revisa la muestra, la procesa, la analiza en el microscopio y es el que emite el diagnóstico, que es el que recibe tu médico tratante y es el que tú ves al momento de la consulta. Y otra de las cosas que comentamos muchas veces en los episodios es que, además de esta parte del diagnóstico, que hay diferentes herramientas en que se obtiene y casi siempre hablamos de que la biopsia. Pero, como para términos generales, que los que nos escuchan y de palabras del patólogo, ¿cuál es la diferencia o qué es una biopsia? Y luego hablamos también de repente de citologías, o sea, ¿qué es la diferencia de una citología, de una biopsia o ya de la pieza quirúrgica? Correcto. Bueno, hay 2 grandes divisiones en patología, justamente, que es la citología y otra que es la biopsia o el tejido sólido, digamos. Los extendidos citológicos generalmente los utilizan para algunos estudios que a lo mejor el alcance de las herramientas para tomar la muestra es un poco más limitado, o en cribados, por ejemplo, en citologías cervicovaginales, donde solamente con un poco de toma de muestra superficial, menos invasiva que una biopsia, se puede obtener un tejido para hacer un cribado, digamos, superficial y rápido. La citología también tiene su uso, por ejemplo, en algunos órganos delicados como tiroides, donde es mejor no romper tanto la cápsula ni maniobrar antes de la cirugía, aspirar simplemente y extenderlo sobre unas laminillas para que las vea el patólogo. Ahora, la biopsia generalmente la utilizamos para áreas de mayor acceso o cuando se va a requerir un abordaje un poco más complejo, donde sí se puede tomar una muestra, digamos, sólida, que va a requerir un proceso mucho más complejo que una citología, pero que también nos aporta un poco más de información respecto a las características de la lesión que tenga el paciente. Excelente. Y también en cuanto a participando para que la población en general sepa muy bien también cuál es el rol, ya lo habíamos visto, parte es el diagnóstico, el análisis, pero también tú juegas un papel, al menos vas de la mano con el oncólogo médico y también, pero con el cirujano, ¿no? Porque también utilizamos muchas veces, nos apoyamos en los estudios transoperatorios, ¿no? Correcto. Que es, por ejemplo, en tiroides, ¿no? Muy comúnmente cuando existe por citología o por alguna biopsia que no sea confirmatoria, pues podemos hacer la resección del tejido y en el proceso, en el mismo momento de la cirugía, pues puede ser un análisis, ¿no? Que nos puede apoyar
a detener la cirugía o en seguir adelante, ¿no? Es correcto. Una cosa importante que también es bueno que conozca la población es que muchos de los estudios nunca son así definitivos o bueno y malo, no hay como blanco y negro, ¿no? Siempre hay áreas grises y siempre se manejan porcentajes de probabilidad. Cada una, por ejemplo, la biopsia de tiroides que se hace por aspiración, que son extendidos citológicos, siempre al final de cada reporte viene el riesgo de malignidad en cada una de las categorías. Tenemos 6 categorías y cada una tiene un riesgo de malignidad y en base a eso es lo que, por ejemplo, se decide abordar, ¿no? Una cirugía conservadora o con estudio transoperatorio. Entonces, cuando tienes una citología que tiene un porcentaje de riesgo de malignidad, que a lo mejor es un poquito más alto, del Bethesda 4 en adelante, que son lesiones foliculares o hasta sospecha de carcinoma, durante la cirugía se extirpa justamente la lesión, se toma el lóbulo tiroideo afectado y el patólogo durante la cirugía y en fresco analiza la muestra, identifica la lesión y hace improntas o si se cuenta con el medio, pues un corte congelado para ver arquitectura y características nucleares de la neoplasia. Ya dependiendo lo que diga el resultado durante el transoperatorio, se decide un manejo quirúrgico, se norma una conducta quirúrgica. Lo que diga el patólogo es lo que va a hacer el cirujano. Si dice que es maligno, se retira justamente el loto tiroides, pues ya por las implicaciones que tiene este diagnóstico. Si a pesar del transoperatorio todavía no se llega a un reporte o a un diagnóstico concluyente, se pueden optar pues simplemente por una cirugía más conservadora y esperarnos al diagnóstico definitivo. Por eso en ocasiones, a pesar de que va el patólogo al estudio transoperatorio, no siempre se llega a un diagnóstico en el momento y se debe de hacer una cirugía un poco más conservadora. Y otras veces, como en otras lesiones, como linfomas, por ejemplo, que lo hemos platicado, el papel también a veces es para tener suficiente tejido, ¿no? O sea, a lo mejor no te puedes aventurar a decir un diagnóstico, pero decir tengo suficiente muestra para dar un diagnóstico posterior, ¿no? Que es otro de los papeles, yo creo que en transoperatorio, ¿no? Es correcto, suficiencia de material, ver que no se requiera una nueva cirugía, que simplemente con lo que se extrae o se extirpa, ya tengamos suficiente de material para hacer diagnóstico tanto histopatológico como por inmunohistoquímica. Porque algunas veces tomamos muestras y pensamos que es un ganglio que se ve maligno, por ejemplo, y puede ser infeccioso o puede ser reactivo y el que estamos buscando no está ahí, ¿no? Entonces es importante siempre tener esa mancuerna y esa comunicación siempre con patología, ¿no? Porque al final, como tú lo decías, pueden ser adelantar o a ir hacia una cirugía más agresiva versus detener, ¿no? Ajá. Además, yo creo que nos gustaría que nos platicaran, yo creo que Pozos un poquito de en la era actual, ¿no? Ya no nomás es decir, pues es bueno o es malo, sabemos que todos los tumores tienen apellidos, ¿no? Ajá. Tienen apellido, yo siempre les digo a los pacientes paterno y materno, ¿no? Por ejemplo, como el cáncer de pulmón, ¿no? Adenocarcinoma, pero le falta siempre algo. Así es. Y se apoyan mucho ustedes en algunas herramientas que lo conocemos como inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes o en qué consiste para poder determinar, muy general nada más, Ajá. sin especificar ningún tumor? Oye, nada más yo casi me quisiera hacer una pausa, porque Wow, antes de pausa, entrar stop. en la inmunohistoquímica, quizás sería bueno que nos platicara también cómo es este proceso de manera breve, de cómo es de que te llega a ti la muestra de la biopsia. Quizá no estuviste en este estudio transoperatorio, pero cómo es que se hace todo este proceso, porque muchas veces cuando uno ve al paciente, ya sea en el hospital o de forma ambulatoria, pues tú le cuentas, ¿no? No, pues se va a hacer una biopsia, pero hay que esperar tanto tiempo por el resultado. Chale, papá. Se va a esperar tanto tiempo por el resultado. Ajá. Y luego de repente pues entra la ansiedad de la gente, ¿no? De, oiga, pero ¿por qué va a tardar tanto? Y que, digo, nosotros siempre decimos que todo estudio lleva un proceso. Ajá. Y que no nos gusta tampoco como acelerar al patólogo porque de su diagnóstico dependerá el pronóstico y el tratamiento. Entonces, de que te llegue una muestra, ¿cómo es este proceso para hacer el diagnóstico? Lo que ni nosotros antes de llegar a la inmunohistoquímica. Que ni los cirujanos vemos, ¿no? O sea, eso de que Ajá. te lleva la muestra con formol. Nada más, qué bueno que recalcaste eso, Diego, me parece muy importante. Pero recordar nada más que para hacer los análisis esos en transoperatorio, Ajá. la pieza está en vivo, ¿no? O sea, no lleva ningún proceso. Ajá. Y cuando ya te la llevas para un estudio definitivo, bueno, ya lleva todo el proceso con el formol y todo eso. Entonces, Correcto. así nos puedes platicar cómo sería más o menos la evolución. Ok, bueno, de cuando se extirpa la lesión o la pieza anatómica que se va a estudiar, lo primero es que como está en fresco y se hace el estudio transoperatorio, pues generalmente se hace en fresco para que el tejido suelte material para saber más o menos de qué consiste la neoplasia, ¿no?
Pero ya una vez que tenemos el tejido en fresco, lo siguiente ya para hacer un buen proceso, obviamente, es hacer un proceso de, digamos, conservación, de mantener permanente el tejido. Y esto requiere varios pasos. Recordemos que como todo material orgánico, pues siempre va a sufrir de descomposición. Y lo que tiene que hacer el patólogo es justamente evitar esta descomposición para que el material dure décadas, de ser posible, en caso de que se requiera para hacer estudios posteriores. El primer paso es la fijación. Justamente el tejido cuando está en fresco debe ser sometido a formol al 10%. También se puede manejar al 5%, quiere decir que es 10% de formol o formaldehído y el otro 90% debe de ser solución salina junto con algunas sales para que la dilución tampoco lastime mucho el tejido y se puedan hacer estudios correctos. Ya una vez que queda endurecido, digamos, momificado el tejido, sigue el proceso de deshidratación. Ya una vez fijado el tejido y que ya tenemos todas las células conservadas en formaldehído, lo siguiente es quitar el agua. No basta con formol solamente porque también el agua que contiene los adipocitos, las células dentro de su citoplasma, pues obviamente puede dar pie a que luego las bacterias puedan entrar en esas células, las coman y hagan putrefacto el tejido. Lo que sigue es deshidratarlo y fijarlo en parafina. Para eso se requiere un procesador que se llama Stockinet, que tiene múltiples frascos que se van moviendo con cada hora. Empezamos con los alcoholes, que son alcohol al 96, absoluto, luego pasamos a los giloles y finalmente la parafina. El alcohol lo que hace es básicamente, hace como si fuera una fruta deshidratada. Entonces le quita un poco el agua, deshidrata el tejido, se va a colapsar un poquito, cambia de tamaño un poco. Después de los alcoholes pasan los giloles, que es justamente para rellenar esas áreas donde estaba ya como hecho, digamos, pasita. Rellenarlo con gilol, que se vuelve a extender un poquito el tejido, y finalmente ponerlo en parafina como si fuera una momia. Esos bloques de parafina después los vamos a convertir en cubitos y es como si fuera una jamonera. Todo el tejido que tenemos, mi técnico lo que hace es agarra un microtomo que hace cortes micrométricos y es como si fueras al jamón, ¿no? al supermercado. Te dan rebanada delgada, pues porque sí, porque somos godines, ¿verdad? Necesitamos a veces ahorrar. Y hacen rebanadas delgaditas que posteriormente se van a teñir para justamente ya analizarlo en la laminilla. Este proceso, dependiendo del tamaño de la muestra, va a tener sus tiempos. Generalmente, todo el tiempo de procesamiento de deshidratación y parafinización toma 12 horas aproximadamente. Después el técnico, pues en unas 6 horas también hace su trabajo de cortes y luego ya llega el patólogo para que haga el diagnóstico. Eso es básicamente lo que se hace como proceso inicial del estudio. Ya cuando el patólogo recibe esta muestra, pues obviamente ya la analiza en el microscopio y decide ya emitir un diagnóstico. Hay ciertos tejidos que, por ejemplo, una biopsita, pues es una lesión de 3 milímetros y simplemente penetra muy rápido el formol, penetra muy rápido el alcohol, los giloles, pero cuando llegan piezas radicales como en la oncología, justamente no basta con dejarla en formol nada más un par de horas. Lo importante es recordar que el formol tiene un cierto grado de penetración que es de 1 centímetro. Fuera de 1 centímetro, si el tejido es muy grueso, pues no va a llegar el formol a las partes más profundas. Lo que hace el patólogo es, cuando llega una pieza grande, hace cortes con algún cuchillo, seriados, que sean de menos de 1 centímetro para que justamente penetre el formol y todo el tejido que vamos a analizar no quede sin fijación y por lo tanto disminuir el riesgo de putrefacción. Es básicamente el motivo por el que a veces unas piezas más grandes oncológicas tardan más que las biopsias. O si es hueso. Es correcto, el hueso es otro rollo, ¿verdad? Que ahí también, obviamente el calcio, la navaja no la va a cortar, ahí se somete al proceso de decalcificación. Generalmente lo utilizamos el ácido nítrico. Entonces, una vez que ya se terminó todo este proceso, más o menos cuánto es el tiempo promedio, porque bueno, es variable como comentas, pero para que se tenga al menos como una impresión diagnóstica inicial. Generalmente puede ser de unas 24 a 48 horas, si el caso es un poco más difícil o el tejido es muy grande, pueden ser hasta 72 horas, 36 también a veces pueden ser, pero más o menos el promedio unas 24 a 48, en casos difíciles 72 horas. Ok. ¿Y si es hueso? Si es hueso ya depende también del tipo de hueso, porque hay huesos corticales y huesos esponjosos. El cortical, por ejemplo, de cráneo puede durar semanas en ácido nítrico y no descalcificarse, ¿no? Y huesos, por ejemplo, ya afectados por tumores que ya quedan muy destruidos en toda su matriz ósea por la neoplasia, es más fácil de decalcificar. Pueden ser unas cuantas horas, 12, 6. Ya depende mucho el tipo de hueso también. Y aquí es donde entra, retomando tu pregunta de hace un momento, de la inmuno. O sea, en muchas ocasiones, en este tiempo, ya nos dieron una impresión diagnóstica, quizás nos dijeron adenocarcinoma,
o quizá nos dicen que también pasa, que es un tumor pobremente diferenciado. Es correcto. Entonces, o sea, muchas veces Dan un que la preliminar. gente, Preliminar, ¿no? que la gente pues le dicen, aquí está tu reporte preliminar, y pues el reporte nomás dice algo así que dices, pues de primario a determinar. Claro. O sea, cómo se clasifican de forma así como que muy general los tumores. Ajá. Y cuáles son los siguientes pasos. Y aquí me gustaría dar como un ejercicio, digamos. ¿Tienes, ¿de aeróbics? No, digamos, tienes un ganglio metastásico de pulmón. Correcto. Quitas, o sea, tienes un cáncer de pulmón, tienes un ganglio que sospechas que está metastásico, lo quitas. Para eso son las tinciones famosas, ¿no? ¿Cómo sabes que ese ganglio tiene células de pulmón o de riñón o de otro lado? Que eso es lo que da pie a la inmuno, ¿no? Ok, bueno, ahí hay muchas herramientas y mañas que puede utilizar el patólogo. Mi maestro, el doctor Domínguez, justamente dice que la herramienta más importante de un patólogo no es el microscopio, es el teléfono. Entonces, el patólogo, sobre todo el patólogo oncólogo, es muy preguntón. Está marcando por teléfono al cirujano, al oncomédica. Está siempre preguntando datos clínicos porque justamente cuando uno ve algo en un ganglio que generalmente no debe estar en el ganglio, digamos un tejido ajeno al ganglio, lo más probable es que sea una metástasis. Entonces, basado en la morfología, basado en la topografía del ganglio, comenzamos a disminuir la probabilidad, ¿no?, de diagnósticos. Si está en el cuello, bueno, puede ser tiroides, puede ser laringe, puede ser pulmón. Algunos supraclaviculares pueden ser pancreáticos, gástricos, depende de la topografía. Para eso también estamos más o menos pues, entrenados para identificar ganglios, de dónde pueden ser los sitios primarios. Y ya con ese conocimiento, más lo que yo estoy viendo en el microscopio y la información que yo recabo de los médicos clínicos, es cuando ya integro posibilidades diagnósticas y aquí es donde ya empieza el juego de la inmunohistoquímica. Que a final de cuentas la inmunohistoquímica es otra herramienta que usa el patólogo para tratar de llegar a diagnósticos definitivos. De manera general, la inmunohistoquímica es como si dijéramos automóvil. Hay muchas marcas, hay muchos modelos, diferentes años, etcétera, ¿no? La inmunohistoquímica es el término general para diferentes anticuerpos que se han utilizado o sintetizado que van dirigidos contra cierto tipo de receptores que tienen las células neoplásicas. Entonces, estos receptores que tienen las células neoplásicas, si es una célula neoplásica de un órgano en particular y yo elijo ese marcador correcto para esa neoplasia en particular, ese anticuerpo va a detectar la célula y va a reaccionar a la membrana o al núcleo de la célula neoplásica. Y como va adherido a un cromógeno que generalmente es marrón o de color rojo, cuando yo la veo en la laminilla, si la neoplasia es positiva para este marcador, se va a ver de color marrón o de color rojo, dependiendo del cromógeno que se utilice. Eso es básicamente lo que es la inmunohistoquímica. Y ahí me gustaría resaltar que para poder llegar a escoger justo esos marcadores, pues tú tuviste que hacer antes una síntesis de qué posibilidades tienes, ¿no? Porque puedes utilizar cualquier marcador en cualquier laminilla, ¿no? Es correcto. Entonces es donde te pierdes, ¿no? Puedes pedir 20 marcadores y si no tienes ni pies ni cabeza de por dónde va el asunto, no vas a llegar al diagnóstico, ¿no? Es correcto. Al final esa es la importancia. Por eso nosotros, como oncólogos, siempre cuando tenemos alguna laminilla, no es por menospreciar a veces el trabajo de algunos médicos, pero la realidad es que se necesita tener mucha pericia, mucha inteligencia y mucha habilidad para poder determinar qué hacer, ¿no? Entonces, muchas veces, yo creo, pedimos revisiones, ¿no? Muchísimas veces llegan, sobre todo, no que tú seas oncopatólogo, pero de algunas personas que a lo mejor no creemos o no concuerda con nuestra clínica, con nuestra evolución, y pedimos revisiones y muchas veces cambia el diagnóstico, ¿no? Claro. Y otra vez nos sorprendemos y pues sí, queda, ¿no? Entonces, creo que al final, no sé si te pase muy comúnmente en tu práctica, Diego, de que tengamos que estar pidiendo segundas visiones. Y a veces, inclusive, aunque esté bien, o sea, que el diagnóstico sea muy probable, entre ustedes mismos se apoyan, ¿no? O sea, la verdad es que siempre es bueno tener, ahora sí que dicen que pues, 4 ojos ven mejor que 2, ¿no? Entonces, claro. Creo que... Sí, de hecho, en la oncología es muy común y es lo correcto que siempre haya por lo menos 2 patólogos que diagnostiquen y confirmen que es maligno, porque obviamente lo que va a repercutir en el paciente es una cirugía basada en ese diagnóstico. Entonces no debe de haber ninguna, digamos, tabú o sensación de que me están pidiendo el material, no creen en mi diagnóstico, es simplemente confirmarlo. Que haya 2 personas que estén de acuerdo con el diagnóstico y si hay una discordancia incluso que entre un tercero, ¿no? Para que diga, ok, estoy más de acuerdo con esta posibilidad, sobre todo en pos o beneficio del paciente, ¿no? Que se le haga un manejo adecuado. No, y al final, para mí puede cambiar o no, hay tumores que no se operan, ¿no? Ajá. Y puede cambiar completamente el diagnóstico o para ti tu tratamiento, ¿no? Sí, y como hemos platicado en otros episodios del manejo
multi e interdisciplinario. Ahorita que platicabas lo del teléfono, Ajá. pues justo así como ustedes levantan el teléfono, pues estas como sesiones que acostumbrábamos, por ejemplo, en el INCAN, o que se recomiendan que se hagan de forma rutinaria en todos los casos, pues justo para disminuir esta probabilidad de error, que el diagnóstico sea certero y que el tratamiento que reciba pues, sea el adecuado. Correcto. Y ¿qué otra cosa estábamos platicando? Pues también que un panorama de cómo lo puedes clasificar, ¿no? Ajá. O sea, al final el papel dentro de muchas cosas, ya lo platicamos a lo largo de este podcast, cómo podemos dividir de una manera muy general el cáncer. O sea, porque al final pues ustedes son los que clasifican, ¿no? Es correcto. Bueno, hay, digamos, ciertos grandes grupos en los que se engloba la mayoría de las neoplasias. La más común es la que llamamos cáncer, justamente, que son las células epiteliales, ya sea las células que le dan revestimiento a un órgano o las células que conforman y le dan función a un órgano, son las que tienden a, digamos, malignizar con mayor frecuencia. Esos son los carcinomas, neoplasias originadas del epitelio, que son las células funcionales del órgano. En el hígado, los hepatocitos o los ductos biliares, ¿no? En el pulmón, los alveolos. En la tráquea, el epitelio escamoso. En el cérvix, el epitelio escamoso, etc. Luego, el segundo grande grupo de neoplasias son las mesenquimales. Las células mesenquimales son las que dan soporte al órgano. Unas chambean y las otras son como soporte, pero las células de soporte también pueden malignizar, convertirse en sarcomas, que son esas neoplasias que son un poquito difíciles de clasificar porque tienen mucha plasticidad. Quiere decir que se pueden convertir en muchas cosas y enmascararse de muchas maneras. Son lesiones también malignas llamadas sarcomas. Luego tenemos las células de la defensa, como los policías del cuerpo, que son los linfocitos, ¿no? Y las células de la defensa, también células mieloides, que se pueden convertir en linfomas, que justamente es como el tercer gran grupo de neoplasias. Y a lo mejor una cuarta que no le hacemos tanto caso, que a veces queda un poquito olvidada, son las neoplasias de las células germinales, ya sea de las células funcionales del testículo o del ovario, que también pueden dar origen a neoplasias. Y ya como otro grupo también no tan conocido, que al final de cuentas entrarían como las células de función del cerebro, que son las células de la glía, los astrocitomas, ¿no? Y neoplasias del sistema nervioso central, que son un poquito más como su mundo aparte. Esos serían como los grandes grupos de neoplasias. Y quizá ya como última pregunta, y que puede ser algo que también le ayude a mucha gente que de repente dice, ay caray, ¿por qué estoy tardando tanto a veces en iniciar un tratamiento? ¿O por qué no me dicen qué terapia tengo que recibir? O sea, además de esto que platicabas de la inmunohistoquímica y de todo el proceso inicial de la muestra, cada vez vemos que en oncología hay más marcadores, que son, o sea, no esos marcadores tumorales que te prescriben en el laboratorio que muchas veces ni sirven para nada, sino los biomarcadores que se hacen en el tumor o en una biopsia líquida, que quizá no nos metemos en ese detalle. Ajá. Pero los biomarcadores que hacen en el tumor, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, en cáncer de colon, y que estos biomarcadores nos sirven justo para guiar una terapia dirigida, una terapia más personalizada. De forma general, cuando se procesan estos biomarcadores, ¿cuál es el tiempo promedio que esperan en tener este resultado? Y si estos biomarcadores se tiene acceso, por ejemplo, aquí ya sea en la ciudad o en el país, de que se realicen o se tienen que mandar a otro lado y esto sea motivo de que también se retrase un poco el tiempo ahora sí que del nombre, apellido y apodo. Correcto. Sí, una cosa que es importante para la gente cuando está preocupada por su diagnóstico y no salen los resultados, nosotros los patólogos, no por no tener contacto con ustedes, no tenemos la misma sensibilidad que los clínicos. De hecho, nos preocupa mucho el diagnóstico y queremos llegar al diagnóstico preciso para que el tratamiento sea el adecuado. Y muchas veces pues eso toma un poco más de tiempo y no siempre los casos salen como uno quiere y también eso puede demorar un poco más en lo que buscamos otras posibilidades. También es muy común que entre patólogos consultemos casos también justamente para tratar de pensar mejor y llegar a un diagnóstico más preciso con el fin de que le vaya bien al paciente. Ahora, respecto a los biomarcadores, es importante mencionar eso porque, uno, los biomarcadores son ahora que está en auge, que son terapias dirigidas, ¿no? Que ciertas neoplasias, a pesar de que dos pacientes pueden tener la misma neoplasia, un paciente puede tener una neoplasia que tiene un marcador en específico al cual se le puede dirigir una terapia y el otro paciente a lo mejor no lo tiene. Y para eso pues, se requieren estudios un poquito más, digamos, complejos y además caros. Entonces, muchas veces lo que se tiene que hacer para poder hacer estos estudios, como es una, digamos, batería que tiene espacio para N cantidad de casos,
A veces hay que esperar a que se junten 4 o 5 para que valga la pena correr ese anticuerpo que va con terapia dirigida. Y además no siempre los tenemos en el estado donde estamos trabajando. A veces hay que mandarlos a la Ciudad de México, a Monterrey, a algunos lugares donde tienen un poco más de concentración de casos y donde tienen esta tecnología. Entonces, a veces se demora un poco en lo que hacemos el envío, ya sea a Monterrey, a la Ciudad de México. Cuando aquí en Guadalajara los mandamos pedir aquí de manera local. Después hay que esperar a que lleguen unos cuantos casos más para que se junte esa batería suficiente para correr el estudio. Ya que sale el estudio, se emite un diagnóstico y se dice tiene o no la mutación, y si la tiene, pues a lo mejor va a la terapia dirigida para esto. Es el motivo por el que a veces puede tardar un poco más el estudio. Y que algunas veces ni en México, ¿no? Hay que mandarlo fuera del país, ¿no? Hay que mandarlo fuera del país. Correcto. ¿Algún mensaje final, Luis Iván, que quiera dar a la población en cuanto a patología y el cáncer? Pues que los patólogos estamos siempre para servirles, siempre trabajamos en conjunto con nuestros colegas médicos con los que ustedes tienen contacto, justamente para que ustedes tengan un adecuado diagnóstico, que no se les vaya a dar un sobretratamiento, pero tampoco se les dé un tratamiento por debajo de lo que se debe de hacer. Nosotros también sabemos que son personas, nosotros trabajamos sabiendo que hay una paciente o un paciente detrás de la biopsia que yo estoy trabajando o que estoy analizando, y que obviamente es muy importante que yo le diga correctamente a los doctores qué es lo que tiene usted para que tenga un buen pronóstico y que tenga también un adecuado manejo. Muy bien. Pues, muchas gracias. Recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. Recuerda que en Cáncer tu lucha es nuestra lucha. Y si se les atora un like, quieren dejar sus comentarios o preguntar o comentar de qué quieren que platiquemos en los próximos episodios, ahí lo dejan en las diferentes plataformas y redes sociales. Recuerda que tenemos diferentes redes sociales en @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, en @oncología en YouTube y nuestro sitio web canker.com.mx. También puedes escribir tus dudas al WhatsApp 33 15 19 47 00.